Hola a todos. En el presente video vamos a hablar sobre la demo del curso de inteligencia de negocios. Esta demo o proyecto consiste en hacer un análisis ETL a cualquier tipo de dataset. En este caso nosotros elegimos como caso de negocio la empresa Walmart. Walmart es una corporación multinacional de tiendas de origen estadounidense que opera cadenas de grandes almacenes de descuentos. Tiene tiene un gran amplio de cadenas de tiendas alrededor del mundo en sí y vende diferentes tipos de productos, tanto electrodomésticos como cosas para la casa y otro tipo de variedades, cámaras, pulseras. El problema que nos enfrentamos con este negocio es el hecho de, al ser un negocio multinacional, cuenta con diferentes tiendas en diferentes departamentos o que tiene diferentes departamentos. Y cada una de estas realiza ventas, las cuales es necesario poder registrarlas. Obvio que se registran. El punto que viene es el poder analizar esta gran cantidad de ventas, tanto por región, por tienda, por departamento y entre otras posibles funciones que pueda haber. Y también saber cuál es el crecimiento de si la empresa está creciendo en ventas o está disminuyendo o qué está pasando. Todo esto se puede realizar por medio de lo que vamos a presentar en este proyecto. Objetivo: tener un análisis de las ventas que se realizan con respecto a las necesidades del negocio, tanto sea por departamento o por tienda o por quizás otro tipo de análisis que podamos hacer que ayuden a tanto al gerente, a la persona que realiza las acciones en esta empresa a poder tomar mejores decisiones. Los conjuntos de datos de Walmart lo logramos conseguir gracias a la página Kangor, el cual nos brindó un conjunto de datos históricos de ventas de 45 tiendas de Walmart ubicadas en diferentes departamentos. Eh, esta dataset está en formato CSV, lo cual va a ser nuestra fuente de datos, la cual se divide especialmente en tres particulares datas, ¿no? Tenemos el store, el train y el feature, lo cual vamos a proceder a explicar en este momento. En la tabla store podemos ver las 40 y tantas, las 45 tiendas con el tipo de tienda que es y el tamaño en unidades de metros cuadrados que tiene esta tienda. En la tabla de features podemos ver algunas características que tiene la tienda en una respectiva semana del año, por ejemplo, 2010. En esta semana la temperatura era de 42.31 grados en la tienda 1 y también tenemos un CPI que es el índice del consumidor del producto. También tenemos la tasa de desempleo, que es 8.16, y tenemos una variable de saber si era feriado o no, si en esa semana había un feriado o no había un feriado, lo cual ayudaría mucho a lo que puede ser la predicción en un futuro de este proyecto. También contamos con una data que es la data, se puede decir, de entrenamiento, la data de ventas, que nos indica eh, una tienda por departamento en una fecha, en una semana, cuánto ha vendido en dólares y si esta semana ha habido un feriado o no. En la data indica que los feriados más comunes son los de Navidad, los del Bolt y otros más que también pueden estar. Y bueno, con esto se puede decir que tenemos la cantidad de data exacta para poder realizar nuestro proceso TL y poder mostrar algunas gráficas de apoyo se puede decir, para el gerente para que pueda ver cómo su negocio está avanzando. Ahora procederemos a explicar
¿En qué consiste cómo consiste nuestro proceso ETL, o mejor dicho, nuestro demo, nuestro proyecto? ¿Qué herramientas vamos a usar? Empezando con el proceso ETL, que es el proceso de extracción, transformación y carga de datos. Estamos usando lo que viene a ser el SQL Server Integration Service, que lo podemos acceder por medio de Visual Studio, haciendo uso del SQL Server Data Tools para poder manipular la data. Y toda esta data que estamos manipulando, guardarla en una base de datos, se puede decir una base de datos para el Data Warehouse, que se va a basar en Microsoft SQL Server. Para la parte final de nuestra demo, vamos a mostrar la data usando el dashboard, la herramienta Tableau, que nos permite realizar un conjunto, una gran cantidad de gráficas dependiendo al caso de negocio y a lo que se necesita o lo que hemos planteado que se necesite. Esta, esta, esta herramienta lo que va a hacer es explotar la data que ya ha sido transformada con el proceso ETL y mostrarla de una manera en la que sea entendible para cualquier persona. Ahora empezaremos con lo que viene a ser la demo, y donde vamos a explicar cómo se realizó, qué es lo que realiza, cómo se realiza y verlo en funcionamiento. Bueno, se creó esta gráfica para poder demostrar cuál va a ser el flujo para nuestro sistema ETL, nuestro sistema Data Warehouse. Por el lado izquierdo tenemos las fuentes de datos que son en formato CSV, lo cual ya se mostró, lo cual va a pasar por un proceso ETL para ser almacenado en una base de datos en Data Warehouse, el cual usa Microsoft SQL Server. La herramienta para el ETL es SQL Server Integration Server. Una vez almacenados los datos en el Data Warehouse, con esta data podremos hacer dos cosas. Una es hacer los reportes gracias a la herramienta Tableau y otra, haciendo uso de data mining, con la ayuda del lenguaje Python podemos hacer predicciones, en la cual vamos a predecir las ventas para un cierto periodo de tiempo, con unas ciertas características. Bueno, en el Microsoft Visual Studio, donde tenemos acceso al SQL Server Integration Service, podemos hacer manejo de implementar un proceso ETL, el cual aquí, como podemos ver, ya lo tenemos creado, en cual consiste en un flujo. Este flujo va a ser el proceso de agarrar la información. Vamos a agarrar la información que viene de la fuente de datos, como podemos ver acá, y juntarlo de una manera homogénea para que se pueda almacenar en la base de datos. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, creamos nuestro flujo de datos, ingresamos aquí, donde podemos ver que aquí ya tenemos creado diferentes procesos, que voy a empezar a explicar cada uno. Primero, ¿qué es lo primero que tendremos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es obtener la información de los datos fuentes, de la fuente de datos. ¿Y cómo tenemos esto? Pues obtenemos esas tres informaciones, que son las ventas, las tiendas y las características. Estos tres lo estamos obteniendo de los archivos CSV, en la cual vamos a proceder a insertar, a ordenarlos, disculpen la palabra, a ordenarlos para luego hacer un merge join de estas dos tablas. Primero, ya que solo esta función merge join te permite unir dos tablas dando un valor, un atributo específico, la cual estas dos unimos y solo te permite unir dos tablas en cierta forma, tablas o archivos. Entonces, lo que estamos uniendo al comienzo son las ventas y las tiendas, los cual nos va a retornar una tabla con toda la información junta. A esta tabla, que es lo que sale
qué es lo que sale de este proceso, vamos a hacerle otro, otro ordenamiento. Pero este ordenamiento no solo va a ser por el ID del store, sino va a ser por la fecha. ¿Por qué realizamos esto? Para tener un valor único por cada registro que hay en el Excel, en el CSV. Esta data que ya está, que es la combinación entre las ventas y las tiendas, vamos a unirlos con los fixtures. Usando también este fixture está siendo ordenado también por dos parámetros, que es las tiendas, el ID de la tienda y la fecha, para que las dos tablas estén ordenadas de manera homogénea, para luego realizar un merge, un merge join y tener una tabla con todos los datos juntos, para luego poder guardar esta información, este destino, guardarlo en de las diferentes opciones que que este programa te da. Este programa te da para que lo puedas guardar en Excel, para que lo puedas guardar en CSV, en texto, y una de sus opciones que es la más usada y la más conveniente es usar el ODBC Destination, lo cual te permite guardar la información, pero directamente en una base de datos en la cual tú configuras. Por ejemplo, podemos configurar esta base de datos para que se conecte acá. En localhost se está conectando a Walmart DB, que es mi base de datos de localhost. Y acá podemos hacer varias opciones para que o bien modifique una tabla, cree una tabla, acaso diferentes, podemos ver las diferentes tablas que tiene. Podemos hacer que cree una tabla nueva poniéndole nombre o que modifique una existente, como en este caso en New Sales. Para poder modificar el destino, se hace uso de lo que viene a ser los Connection Managers o gestión de conexión. En este caso, como pueden ver en la parte derecha, hemos creado cuatro. Las tres, las tres que se pueden ver, que es Featured, Sales y Stores, son las conexiones que hacen que se conectan, valga la redundancia, a los archivos CSV que estamos usando en estas partes. Y también tenemos la conexión a la base de datos que viene a ser localhost.walmart. Este de aquí es una gestión de conexión en la cual tú te conectas a la base de datos que tú quieres. Como mi base de datos está en mi propia máquina, estoy haciendo localhost. Pero acá tú podrías poner, no sé, capaz tu base de datos lo tengas en la nube, podrías poner el dígito que desees, la autenticación si es que tiene y elegir la base de datos, ya que tu base de datos tiene tu SQL Server cuenta con diferentes esquemas de base de datos. En este caso nosotros ponemos localhost, que se entiende como la base de datos local, y nos permite las diferentes bases de datos que tengo, en la cual yo voy a usar el Walmart Data Warehouse. Y es así como se puede decir que el SSI, este, esta herramienta se conecta tanto como archivos CSV como archivo base de datos para guardarlo a la base de datos. Estos archivos también también podría tener información de otras bases de datos, como en todo proceso de data warehouse. Las data fuentes no necesariamente solo son archivos, pueden ser bases de datos de forma OLTP o quizás otro tipo de información mucho más físicas en cierta palabra, ¿no? Como documentos físicos, un CD, un disco duro y otro tipo de cosas. Y también se podría guardar de diferentes maneras, que en este caso lo más conveniente es guardarlo en una base de datos, ya que esta base de datos va a ser nuestra data warehouse. Ahora vamos a ver cómo funciona esto. Ya hemos visto cómo se crea, ahora vamos a ver qué es lo que hace. Para demostración, vamos a abrir nuestro SQL Server. Mientras abre, vamos a ir viendo, vamos a cerrar esto para que se vea mejor. Este es todo el flujo en sí. Es un proceso ETL eh, algo normal para esta demo, la cual nos ayuda mucho a que al momento de que el tablero use la conexión
y obtenga los datos, le sea mucho más fácil poder realizar las gráficas. Como podemos ver, nos estamos conectando a la base de datos, en la cual esta base de datos cuenta con las dos diferentes bases de datos que tengo, ¿no? Que una es el Adventures Wars, que es una base de datos conocida, y de Data Walmart. En este caso lo que voy a hacer es ver las tablas. Como yo ya hice, ya tengo creada una tabla en la cual puedo darle un select y ver toda la información, cómo ha juntado toda la información. Obvio que esta operación ya lo he hecho anteriormente y por eso lo tengo, pero para problemas del ejemplo vamos a borrarla. Vamos a borrar esta tabla o vamos a borrar solo su información. Ujú. Bueno, mejor vamos a hacerlo por comando. Delete from. No, para facilitarnos el trabajo vamos a borrar toda la tabla para que vean cómo el software crea la tabla. No es necesario que la tabla puede existir o puedes crearlo desde cero. Vamos a eliminar esta tabla. Una vez eliminada, como podemos ver, ya no existe una tabla. Si corremos este script, va a salir que la tabla no existe. O un otro mensaje. Bueno, entonces vamos a correr esto. Vamos a configurar para que cree una nueva tabla. Vamos a poner en el new y acá vamos a ponerle el nombre de la tabla que queremos que cree. Vamos a poner Walmart Data Warehouse. No, vamos a ponerle ventas fact demo para saber qué es demo, qué es de la demo. Vamos a guardar, le damos OK y vamos a correrlo. Cuando se corre se puede ver el proceso de cómo uno por uno va ejecutándose por el medio del check. Como podemos ver aquí, nos sale un error. Este error ya me ocurrió y es por el hecho de que el documento se encuentra abierto y no le permite usarlo. Yo lo abrí para mostrarlo en el video, pero una vez que lo cierre, este error va a dejar de salir. Vamos aquí, cerramos aquí. Ya hemos cerrado los documentos y ahora sí no va a haber ningún error. Vamos de nuevo a darle Start y a ver qué sucede. Como podemos ver, ya leyó los documentos y empieza el camino. Hace los joins de 55 columnas y acá hace un join de las 421.570 columnas que hay, dando como resultado las 421.570 no son columnas, disculpen, filas o ficheros que hay. Y esto lo ha guardado en nuestra base de datos. Vamos a ver si de verdad lo ha guardado. Vamos a actualizar. Vamos a abrir las tablas. Tenemos que cerrar todo, actualizar. Y vamos a abrir las tablas. Como podemos ver, ya tenemos una tabla nueva. Esta tabla nueva la podemos mostrar los datos en pocas palabras. Y como podemos ver, está toda la data junta, homogeneizada, para que el tablero solo tenga que, por así decirlo, obtener la data y mostrarla de una manera más sencilla. Ahora vamos a pasar a explicar la parte de los gráficos, cómo se usó la herramienta tablero. Una vez abierto el tablero, para realizar la conexión a nuestra base de datos es muy sencilla. Solo tenemos que dar clic en Microsoft SQL Server, en la cual nos va a abrir una pestaña en la cual ponemos
nuestro server localhost, ya que nuestra base de datos se encuentra de manera local y nuestra database base de datos que es WalmartDB. Le damos Singing y esta herramienta va a ser la conexión, obtener las tablas que hay y poder ver su información. Por lo que podemos ver, acá hay una tabla. Nos, ha- Nos dice que tiene una tabla en nuestra base de datos, la cual es New Size File, que es la tabla que se creó al momento de hacer el proceso ETL. Esta tabla, como podemos ver, están todas las columnas homogenealizadas, de manera que va a ser mucho más fácil su análisis. Dándole al botón Update Now, vamos a poder ver la data, para poder ver que esta data es verdadera. Y es la misma data que se encuentra en la base de datos. Ahora procederemos a ver los diferentes gráficos que hemos generado gracias a la herramienta Tableau con la data que hemos podido transformar gracias al proceso ETL que ya se vio previamente. Lo que primero tenemos es una gráfica tree map en la cual se muestra de manera visual la cantidad de ventas que se ha dado por departamento. Como podemos ver en esta gráfica se puede apreciar que acá el departamento 33 es la que tiene menor venta, por eso se encuentra con un color mucho más claro y para el lado derecho inferior. Y podemos ver que la mayor de todas, que el departamento mayor ha sido el 20, con un total de 301.397.792 de dinero, ¿no? De dólares que se ha vendido en esa semana. En la siguiente gráfica tenemos unas ventas por tipo de tienda, ya que tenemos que había tres tipos de tienda, que son el A, el B y el C. En esta gráfica se puede ver fácilmente cuál es la cantidad de ventas que se ha realizado con respecto al total. Podemos ver que el azul, que es del tipo A, cuenta con un porcentaje mucho mayor que la mitad, con solo ver la imagen. Y podemos ver que el menor de todos es el C, que cuenta con una pequeña parte. Al dar clic o al pasar el mouse encima del color, podemos ver la cantidad de ventas para poder ver con números cuál es esta diferencia. Para la siguiente gráfica tenemos lo que son las ventas por feriados. En esta gráfica de barras horizontal se podrían ver las ventas que se han realizado mensualmente, en las cuales podemos ver la cantidad de ventas que se ha realizado en un mes, las semanas que no han sido feriado con respecto a las semanas que han sido feriados. Es obvio notar que la cantidad de ventas en los días que no han sido feriados es mucho mayor debido al hecho de que se contabilizan más días, ya que los feriados suceden en una cantidad menor. Se puede decir que en estas 3 semanas y en esta es una semana, en otros se puede decir que todo el mes ha sido de ventas para no feriados y para el caso de feriados no ha habido ventas, ya que no ha habido feriados en cierta forma. En esta tabla usamos los valores que es is holiday, que es de la misma tabla, para saber si la venta de la semana había un feriado o no. Y también usamos lo que viene a ser las ventas semanales y de los montos años y meses de las respectivas ventas. En la siguiente gráfica vamos a ver el crecimiento de ventas que se ha hecho anualmente. Esta tabla que se llama Line Discrete es una forma de ver en porcentaje cómo ha crecido nuestras ventas en todo el año. Podemos ver que en el 2010 ha ido creciendo se puede decir que se ha mantenido y el último del año ha crecido un poco. Y en el caso del 2011 es algo parecido, pero tenemos lo que puede ver la diferencia porcentual de las semanas por venta, teniendo como que el pico más alto de ventas en una semana ha sido del 22% la diferencia, siendo eh, en julio, ¿no? El monto más alto. En esta última gráfica podemos ver las ventas por temperatura, ya que el dataset que nos dio Kengo
contaba con un dato que era la temperatura de la semana. Quisimos mostrar cómo esta temperatura afecta de cierta manera, disculpen, a las ventas semanales, a las ventas por semana, pudiendo ver que cuando hubo una temperatura de 79.8 en el 2010, se realizó en la semana la mayor cantidad de ventas, que fue de 7.575.751, comparada con uno que es de los más grandes, que viene a ser el 64, cuando fue la temperatura de 64 de 2012, teniendo un total de 8 millones, más de 8 millones o alrededor de 8.4 millones. ¿Qué hace ver esta gráfica? Esta gráfica te hace ver cómo la temperatura afecta un poco de cierta manera la cantidad de ventas, lo cual precisamente posteriormente vamos a analizar esta información para poder dar predicciones, otro tipo de análisis. Bueno, ahora vamos a empezar a explicar la parte de la predicción que hemos hecho. Eh, Hemos usado la herramienta Anaconda, en especial Jupyter, eh, el cual nos permite crear notebooks usando el lenguaje Python o R. En este caso hemos elegido el lenguaje Python para poder realizar la predicción. Como podemos ver, acá tenemos el conjunto de datos que nos brinda Walmart para poder hacer la predicción. También nos da un conjunto de datos que se llama test, que son datos que no tienen valores, el cual nosotros vamos a predecir. En esta parte de nuestro código podemos ver las librerías que estamos importando. En sí estamos haciendo ayuda de la librería sklearn, el cual nos brinda modelos de selección, eh, otro tipo de algoritmo como el Extra-Tree Regressor, algoritmos para realizar métricas como la media del error absoluto, y un modelo de selección que vamos a usar el Call-Fall Cross Validation. Y para manipular la data usamos pandas y numpy para hacer el álgebra lineal. Continuando con nuestro algoritmo, vamos a hacer la exploración de los datos, en lo cual realizaremos diferentes gráficas usando lo que es la regresión. Acá creamos una función para poder graficar la dispersión de todos los datos, el cual usamos la librería matplotlib para poder realizar todas estas gráficas. En este caso vamos a realizar una dispersión de la columna del precio, el tamaño del store, el CPI, el tipo, el si es feriado o no, la tasa de desempleo, la temperatura, el store y el departamento, junto con respecto a lo que viene a ser las ventas por semanas, lo cual nos muestra todos estos diferentes gráficos. Acá podemos ver cómo son los gráficos cuál es la relación o la dispersión entre el precio de la gasolina con la semana de ventas. O también tenemos otra gráfica que es el tamaño de cómo varía las ventas dependiendo del tamaño de cada tienda. Acá podemos ver que mientras más grande sea la tienda, mayor va a ser la ganancia en cierta forma. También tenemos otro tipo de métricas o de dispersión que es el CPI con las ventas por semana. También hemos hecho una dispersión entre los tipos de tienda con las ventas por semanas, en la cual vemos que las tiendas de tipo C tienen unas ventas muy bajas. También realizamos la cantidad de ventas, o sea, la cantidad de ganancia en la semana con si es feriado o no es feriado, y vemos que las semanas en las cuales ha sido feriado las ventas son mucho mayor con respecto a las otras semanas. Aquí podemos ver las ventas con respecto a la tasa de desempleo, en la cual podemos ver que se mantiene en una dispersión central. Acá podemos ver las ventas con respecto a las temperaturas en los diferentes locales, que también podemos ver que la más cantidad de ventas se realiza cuando la temperatura está en una media, está en el promedio. Por la parte de los stores vemos que en sí todos
todas las tiendas realizan en cierta forma una ganancia por semana equivalente. Y también tenemos por departamentos, ya que cada tienda tiene departamentos. Acá hemos visto más de sus 100 departamentos. Podemos ver cómo algunos departamentos son mayores que otros departamentos para realizar las ventas por semana. Para realizar una buena explotación de los datos, una buena exploración, para poder entender cuáles son las variables que dependen y cuáles son las que no dependen, aparte de haber visto todas estas gráficas, podemos ver también una gráfica donde podemos mostrar la correlación que tienen las diferentes características con respecto a sus otras variables. Y para que se vea de una forma mejor, estamos haciendo una, una gráfica de colores, en la cual al lado derecho podemos ver los valores, el color que contiene los valores, y así poder ver si los valores están correlacionados. ¿Qué quiere decir esto? Que si un valor es 1, se puede decir que los valores son directamente relacionados. En otras palabras, si uno aumenta, el otro va a aumentar en quizás una cantidad similar. Pero lo importante es que los dos aumentan. Acá tenemos un ejemplo entre el Markdown 4 con el Markdown 1. O en otras palabras, el descuento 4 con el descuento 1 tienen ese tipo de correlación alta. Y como parte de las ventas podemos ver que el tamaño de cada tienda es muy relevante a la hora de las ventas por semana, lo cual quiere decir que mientras más grande sea la tienda, va a haber más ventas en el store, ¿no? En la tienda. Va a tener más ventas semanales. Acá se pueden ver otro tipo de gráficas en la cual hemos hecho parte de la librería SNS, en la cual vemos las gráficas dependiendo de valor por valor, se puede decir, entre pares. Acá podemos ver sus otras diferentes dispersiones para así poder entender mejor las gráficas, los datos, las relaciones que tienen estos datos. Una vez hecha toda la exploración de los datos, lo que vamos a hacer es la manipulación de estos datos. Como ya tenemos nuestro dataset, nuestro conjunto de datos le hemos guardado en la variable dataset, lo hemos obtenido desde el data warehouse, vamos a hacer uso de la función eh, getDummies, lo cual realiza que aquella columna, que en este caso es la columna tipo, que cuenta con tres tipos de variables que son A, B, C, se va a volver en tres columnas, las cuales van a ser solo ceros o uno. En otras palabras, estoy convirtiendo esta columna que era de tres valores a tres columnas numéricas. ¿Por qué realizo esto? Realizo esto porque al momento de que nuestro modelo se ponga a predecir, a entrenar, que tenga los valores con ceros y unos es mucho más valioso que tenga valores ABC. Después de esto, hemos visto que en los datos que contiene nuestro dataset proveniente del Data Warehouse, hemos visto que los Markdowns cuentan con datos nulos o NA. Entonces lo que hacemos la función fillNA y le ponemos 0. ¿Qué es lo que hace esto? Hace que todos los valores que son nulos o NA no asignado tengan valores de 0, lo cual nos también ayuda. Es necesario que todos los datos sean homogéneos, no puede haber datos nulos junto con datos flotantes. Una vez realizado esto, lo que hacemos es agregar la columna de mes, month, en nuestra tabla, ya que verlos la fecha por meses es mucho más predecible que verlo exactamente el día en que pasó, ya que en sí eh, estos datos son semanalmente, y hacerlo de una manera semanal haría que nuestro rango de datos,
que sea de 0 a 12 va a ser en este caso de 0 a 31. Y eso hace que nuestro algoritmo pueda irse más para ese lado. Y una forma de mejorar esto es solo usar el mes de la fecha. Y luego, gracias a la exploración que hemos hecho, nos hemos dado cuenta que hay algunos valores que no son dependientes o que no dependen o que son independientes de las ventas por semanas. Y estas son la fecha. Bueno, la fecha lo hacemos porque le hemos modificado por mes. El CPI, que es el índice de compra en los supermercados. El precio de la gasolina, la tasa de desempleo y el descuento 3. Estas 5 columnas las estamos eliminando, quedando nuestros datos de esta manera. Acá podemos ver cómo nuestros datos ya están siendo transformados para que se acoplen al modelo de una mejor manera, de una forma más homogénea. Acá podemos ver cómo los más de 400.000 datos se van. Acá en este caso también podemos ver cómo el tipo, que antes era ABC, se ha convertido en tipo A, tipo B y tipo C. Eso lo que quiere decir es que si antes era tipo A, va a aparecer 1 acá y en los demás va a aparecer 0. Y ya no va a aparecer la letra A como aparecía anteriormente. Ahora vamos a ver el algoritmo que estamos usando. En sí vamos a crear algunos métodos, en el cual en sí va a ser uso de las librerías que hemos importado al comienzo, para poder realizar nuestra predicción, nuestro aprendizaje, nuestro entrenamiento, nuestras pruebas y la futura predicción. Para eso estamos usando la librería o el método Extra Tree Regressor, que en otras palabras es un árbol de decisión aleatorio, en la cual estamos haciendo su número de estimado son 100, eh, que la cantidad de características que le vayamos a mandar para entrenar sea de manera automática y que haga un trabajo, se puede decir, que solo tenga un trabajador realizando todo el proceso. También tenemos otra función que se llama predict, que en sí usamos, que en sí recibe como parámetros la función m, el modelo, que es m, y el- los datos X, ¿no? Los datos de entrada, que son datos, se puede decir que son X porque son los datos característicos. O sea, en nuestro ejemplo nosotros queremos predecir las ventas. Nosotros le vamos a mandar todos los datos relacionados a la fecha, a las diferentes tiendas y diferentes departamentos y nos va a devolver lo que viene a ser eh, las ventas semanales. Acá tenemos otra función que es el model, que en sí lo único que retorna es nuestra función de árboles de selección aleatoria. Lo que también tenemos es una función train, la cual le damos dos parámetros, el cual es el train x y train y, la cual son los datos característicos, o sea, los datos y sus resultados, ¿no? Por cada dato, que sería el y. Cuando lo vemos en una gráfica, el x y el y. Para entrenar hacemos uso del modelo, de la función model, lo cual nos va a retornar nuestro modelo y esto lo acomodamos para que aprenda. Lo entrenamos usando estos dos datos, ¿no? Para que logre encontrar todos los valores para poder hacer la predicción. De ahí creamos otra función que es train and predict, lo cual es entrenar y predecir, en cual estamos mandando la data de entrenamiento, que viene a ser el train X y el train y la data de prueba, que solo viene a ser el test X. El test Y nunca se le manda, ya que eso lo va a predecir. Y haciendo uso de la función train, lo entrenamos y haciendo el mismo uso de la función predict que ya se explicó anteriormente, vamos a devolver qué es lo que ha predicho, o sea, las ventas semanales y el modelo que ha dado esta predicción. Porque en un futuro vamos usando el K-Fold Cross Validation o validación cruzada, vamos a elegir de una forma el mejor modelo.
También tenemos algunas métricas para saber qué tan eficiente es nuestro algoritmo, lo cual usamos eh, calcular el error, ¿no? Usando la métrica gracias a la librería sklearn, que es el mean absolute error, lo cual es el error absoluto, el promedio del error absoluto, el cual es ponderado, ya que debido a que más adelante lo voy a explicar, pero ahorita les adelanto que este, este cálculo del promedio del error absoluto tiene que ser ponderado, ya que en la data de Walmart nos dijeron, o bueno, en su página decía que las predicciones de los días que cuentan con un feriado son mucho más valiosas que las predicciones de un día normal, o sea, mejor dicho, de una venta de una semana normal. Me explico más claro, o sea, quiere decir que si yo predijo de mejor manera una venta y esa venta está en una semana que tiene holiday, o sea que es feriado, esa predicción va a valer 5 veces más que la predicción de un día normal, de una venta en una semana que no tiene, que todos los días son normales. Bueno, ahora es para poder entrenar nuestra data de una mejor manera, lo que vamos a hacer uso del K-fold cross validation, el cual nos permite con un conjunto de datos, disculpe, en este caso dividirlo en 5 y realizar en una iteración de 5 veces, realizar 5 pruebas y poder obtener el mejor modelo posible entre esas 5. En sí, el K viene de la cantidad de veces que se va a realizar la segmentación. En este caso viene a ser 5, ¿no? Pero para darle una mejor, les voy a mostrar un ejemplo en el cual se logra ver cómo se divide la data. Aquí podemos ver cómo la data se divide, que normalmente la data es toda esta fila y una parte se divide en la data de prueba y el resto en la data de entrenamiento. Normalmente lo que uno hace es dividir la cantidad de datos entre 5 y hacer de una manera aleatoria, cosa que la data se combine. Pero en nuestro caso lo que estamos realizando es dividir la data pero por departamentos. Acá estamos haciendo un group by de nuestro conjunto de datos por store y departamento. O sea, en otras palabras, estamos agrupando por departamento y entre departamentos estamos dividiéndolos entre las 5 tipos de secciones que está acá, que se puede apreciar en esta parte del algoritmo. ¿Qué es lo que hace esto? Hace que a las finales estamos agregando una columna a nuestro conjunto de datos, lo cual esta columna va a tener un valor de 0 a 4. Y todos los que sean ceros pueden ser que van a significar que son del segmento cero. Y los que tienen uno van a significar que son del segmento uno. Y así sucesivamente. ¿Para qué realizamos esto? Realizamos esto para realizar una buena segmentación de la validación cruzada. Acá tenemos un pequeño el ejemplo en sí, ¿no? O sea, nuestra data. Como vemos, acá tenemos una columna fold en la cual todos empiezan entre cero. Y después, si se dan cuenta, en el mismo departamento, acá no se logran apreciar todos, pero en el mismo departamento eh, aparece el uno. Cosa que también para los últimos departamentos, que es el departamento 98 de la tienda 45, también tenemos que está entre 3 y 4. Y se puede decir que nuestro conjunto de datos está disperso de una manera más homogénea. Ahora vamos a empezar con nuestro proceso de aprendizaje usando la validación cruzada, ya que lo tenemos segmentado como podemos ver. Ahora vamos a empezar. En este caso vamos a crear una variable que es el mejor modelo, que lo vamos a asignar a nada, porque todavía no empieza. También vamos a crear un promedio de error para saber cuál va a ser nuestro error, ya que vamos a usar el promedio de error absoluto. Pero este error va a ser un promedio entre
cada iteración, entre cada, se podría decir, cada modelo, cada prueba que se realiza eh, nos bota un error, entonces esos errores se van a promediar para tener un error total. Y también el mejor error, ya que vamos a querer obtener el modelo que nos bote el mejor, se puede decir, el mejor error, que tenga el error más bajo, lo cual eso vamos a usar para la predicción. En este caso le damos el valor máximo que se le pueda dar para de ir cambiándolo cada vez que el error que hemos obtenido sea el menor. Ahora, por cada fold, se puede decir, en el rango de 5, ya que hemos dividido nuestro segmento 5 veces, lo que vamos a hacer es dividimos nuestro dataset en un data de prueba y data de entrenamiento y data de prueba, dependiendo del fold. En este caso, ¿no? Dividimos, la data de prueba va a ser de nuestro dataset, o que en este caso es el splitter, vamos a obtener el que tenga en el fold en el que está. Por ejemplo, si el fold es 1, nuestro data test va a ser justo todos los valores que tengan fold 1 y nuestro dato de entrenamiento van a ser el resto. Para esto, una vez obtenido la data de entrenamiento y la data de prueba, vamos a dividir nuestros datos. Se podría decir, en nuestro dato de nuestras características, que lo vamos a llamar train y en en nuestras características que se van a llamar train X y train Y, que van a ser los resultados, ¿no? O sea, con estos datos de X voy a obtener los valores de Y. En este caso, ¿cuál es el valor que queremos obtener? Son las ventas por semana o las ventas semanales. Y nuestros datos de entrenamiento son todos los datos que vemos aquí, pero le vamos a quitar dos datos que no van al caso, que son las ventas, porque las ventas es obvio que no debemos darle como variable, y el fold, ya que no tiene nada que ver con las características, aquí lo estamos quitando. Y para la parte de las pruebas vamos a realizar lo mismo, vamos a dividirlo entre el test X y el test Y, que van a tener los mismos valores. Acá vamos a imprimir cuántas, eh, cuántas filas y columnas tiene nuestra data para ver cómo se puede decir que como la relación entre la data de prueba, la data de entrenamiento con la data de prueba, el tamaño. Y empezamos a predecir. ¿Cómo predecimos? Pues le mandamos, le empezamos a entrenar y predecir con nuestra función que creamos, que entrena y predice, valga la redundancia. Acá tenemos nuestros datos X, nuestros datos Y para la parte de entrenamiento y después le damos nuestros datos X, lo cual nos va de prueba, lo cual nos va a dar las ventas semanales predichas. Y eso lo vamos a guardar en esta variable que es predicted. Y tenemos nuestro modelo para saber si este modelo fue el eficaz y guardarlo en el mejor modelo o si no, guardarlo en otros. Eh, ¿Cómo sabemos que nuestro modelo, que este modelo es bueno? Pero para saber eso tenemos que hacer uso de lo que es la media, el promedio del error absoluto. ¿Y cómo se realiza esto? Debido al hecho de problemas nos dijeron que si, eh, si si en esa fecha ha habido un feriado, entonces ese valor va a valer por 5. Y en caso que no, va a ser 1. Y acá cómo lo hacemos. O sea, predecir un día feriado es 5 veces mejor que un día no feriado. O que una semana que no tiene no feriado. Y calculamos el error para este fall, que viene a ser usando la función que hemos creado, que en sí indirectamente usa otra función. Tenemos que le vamos a dar las pruebas, o sea, los valores reales y los valores predichos y el peso de cada valor para poder obtener el error. Y esto lo sumamos a nuestro promedio de errores y, damos una impresión un print para que se pueda ver qué es lo que está pasando. Y acá tenemos una condicional para saber si es el mejor. En el caso que el error sea el mejor, se va a guardar el mejor modelo y el mejor error. Y nuestro error se va a dividir entre 5.
Acá podemos ver cómo ha sido el resultado de esto. En sí no lo muestro aquí porque en sí entrenar un modelo toma más de 10 minutos, en este caso en mi computadora, pero este es lo que ya le hemos entrenado mientras les sigo explicando. Que acá podemos ver que en la primera iteración los datos de entrenamiento eran 335.722 y los datos de pruebas eran 85.552 y hemos realizado el entrenamiento. Acá se puede dividir entre dos, ¿no? El primero para entrenar se demoró 1.5 minutos y para realizar la predicción 9.8. Y acá podemos entender que para el fall, que es el número 0, se obtuvo de error 1999. O sea, se puede decir que es la diferencia de error que puede haber entre lo real y lo predicho. Y como se encontró el mejor, realizamos el cambio. En la siguiente iteración podemos ver que los datos de variables se podría decir que son similares o en una proporción muy cercana. Y también realizamos el entrenamiento en lo cual nos botó un error de 3127. Al este error ser mayor que el anterior, no había ningún cambio y se procedió a hacer la siguiente iteración, en la cual nos botó de error para el Fold 2, nos botó 1914, la cual fue mejor y entonces lo que hicimos es, como se encontró el mejor, entonces agarramos y guardamos el mejor error y el mejor modelo para usarlo en la predicción. Acá podemos ver que en la siguiente iteración no se encontró un error mejor, así que se descartó. Y para el último se encontró el mejor de todos, en lo cual logramos obtener 1810. Y lo cual este es el error que se obtuvo. Acá podemos obtener que nuestro error por medio fue de 2235 y nuestro mejor error fue de 18010. Y teniendo en cuenta que aquí hemos guardado el best model, que viene a ser el modelo que ha dado la mejor predicción, para poder dar la predicción final que vamos a ver justo ahorita. Para facilitar nuestro aprendizaje, los datos de prueba los tenemos en un archivo CSV y acá estamos consumiendo ese archivo y lo cual estamos realizando el proceso ETL eh, en este apartado, solo para la parte del dato de prueba, los datos de prueba, lo cual podemos obtener nuestro data test que lo podemos imprimir ahorita. Acá podemos obtener nuestros datos de prueba. Si se dan cuenta, estos datos no tienen lo que son las ventas por semana, porque eso es lo que vamos a predecir. Normalmente las ventas por semana están localizadas después de la fecha, pero no se encuentran. Y ahora vamos a proceder a manipular estos datos, a modificarlos para como el modelo lo quiere. ¿Y cuáles son estas modificaciones? Realizar los dummies, get dummies, en el caso del tipo, para dividir nuestra variable tipo que tiene los valores ABC a tres columnas con ceros y unos. Vamos a llenar todos nuestros nulos, que por ejemplo acá podemos ver que tiene valores nulos o none, y los llenamos con ceros. Y también lo que hacemos es guardar la fecha en una variable, ya que esto nos va a servir para poder para poder mostrar de una mejor manera nuestra predicción. Y acá y acá realizamos el cambio de variables, se podría decir, entre la fecha con solo el mes, para solo poder ver el mes, y eliminamos las características menos relevantes. Y acá podemos ver cómo quedaría nuestros datos de prueba. Que acá vemos que el tipo ya se dividió en tres y tenemos la variable month, la variable mes. Ahora procedemos a realizar la predicción para obtener los valores predichos, dándole nuestros datos de prueba al mejor modelo que encontramos haciendo uso de su función de predecir. Una vez que obtenemos estos datos de prueba, que podemos imprimirlo. En este caso no. Disculpen la demora, es que lo volví a entrenar. Mejor voy a crear una nueva celda para poder ver este dato predicho.
y acá podemos ver los datos en un array. Para que se vea mejor podemos hacer uso de Panda, el cual nos va a ver los datos de una mejor manera. Estos son los datos que se ha predicho. Pero esto no es la mejor forma de darlo. Una forma en la cual, siguiendo los consejos del mismo Walmart que decía en su página, cómo mostrar la data, ya que en sí este problema fue un problema que Walmart lo soltó y para conseguir empleados en su tienda, dijo cómo podrías mostrar la data. Y en sí solo es un poco de hacer unas modificaciones. Acá tenemos que vamos a agregar en nuestro data test, en nuestro dataset test, vamos a agregar la columna ventas por semanas y vamos a agregar las ventas que hemos realizado nosotros, la predicción que ha realizado nuestro modelo. Aquí tenemos que estamos agregando la columna fecha, ya que lo eliminamos, pero estamos agregando porque es necesario. Y acá lo que hacemos es agregar la columna ID. Esto acá simplemente se ha hecho con el fin de obtenerlo como WordPress lo desea, que en sí es una forma más compresa de ver los valores, en cual está hecho de la siguiente manera, es el primer uno va a ser del store, el segundo uno es del departamento, sería store ID, departamento ID y la fecha, de esta manera. Y esto nos va a dar una ventas por semanas. Realizando esto obtenemos solo esas dos variables que necesitamos y la imprimimos en nuestro. Y aquí podemos ver las predicciones que hemos hecho para los datos, para las fechas desde 2012 hasta el 2013, que como podemos ver en la parte de las pruebas nunca se nos dio estos datos. Como lo podemos ver aquí más arriba, los datos de entrenamiento, se podría decir, fueron desde 2010 hasta el 2012. Y desde esa fecha hasta el 2000, y desde esa fecha hasta el 2013 fueron datos, sí, datos de las características, pero no de las ventas. Y acá podemos mostrar las predicciones que hemos realizado. Bueno, con eso culminaría nuestra presentación de nuestro proyecto en la cual hemos visto todo el proceso para la creación de un Data Warehouse, el proceso ETL y hasta los gráficos para hacer lo que es una inteligencia de negocio y agradecer a todos por haber visto el video.